madres y padres. Elevemos nuestra humanidad juntos. Healthier Parenting, Healthier Children, Healthier World. Mi nombre es Marcela Paz y estás en Healthy Parenting Network. Las 3 habilidades esenciales para formar niños y niñas saludables. Este episodio se hizo esperar y me encontró con esta voz. Se hizo esperar mucho más de lo que mi mente deseaba. Y ahora que puedo mirar esta espera en retrospectiva, me doy cuenta de que ha sido justo lo que necesitaba para reforzar en la práctica las ideas de este episodio antes de compartirlas contigo. Eso quiere decir, este mes fue rudo. Las 3 habilidades que compartiré contigo hoy me eran totalmente ajenas antes de convertirme en madre. Y lejos de estar cerca de su maestría, sí, este último y rudo mes lo hizo notar con mayor intensidad, son habilidades que sigo desarrollando y expandiendo en mi día a día, a veces con más éxito, otras con menos. Es un trabajo en progreso. Porque lo cierto es que antes de convertirme en madre, yo vivía de manera muy poco saludable. Vivía con una profunda y recurrente sensación de malestar, aunque no era totalmente consciente de ello. No me daba cuenta de esa forma tan poco saludable y frágil en la que estaba viviendo. ¿Por qué? Porque había aprendido a desconectarme de mí misma. Porque me había perdido en el ruido exterior, porque había dejado de escucharme y de sentirme para reconocer mis verdaderas necesidades y deseos. Y en cambio, me había creado una pequeña jaula mental que determinaba una manera muy rígida de ver y de interpretar la vida. Me había acostumbrado a buscar seguridad intentando controlar el exterior. Y me había rodeado de una serie de distractores y apaciguadores que sí, me ayudaban a aliviar ese malestar por un momento, pero en el fondo solo me hacían ignorar cada vez más mi experiencia. Solo me hacían desconectarme cada vez más de las señales de mi propio cuerpo, mente y alma. Solo me alejaban más y más de mi bienestar. Y sé que no soy la única que ha tenido esta experiencia. Porque ahora puedo ver que muchas personas viven así, continuamente desconectadas, distraídas y apaciguadas, y sin darse cuenta. Uno de los mayores distractores y apaciguadores de nuestra época, y con el que la mayoría de nosotras y nosotros lidiamos en nuestro día a día, es el que llamamos teléfono inteligente. Pero también lidiamos con otros atemporales, como son las compras innecesarias, la comida, compulsiva o sin apetito, otras sustancias, las reuniones sociales, vacías de conexión, incluso mantenernos ocupadas y ocupados todo el tiempo haciendo cosas. ¿Te suena familiar alguno de estos? En nuestra sociedad hemos aprendido a desconectarnos de nosotras y nosotros mismos, y a cambio hemos puesto el locus de control fuera de nosotros, en el exterior, por lo que frecuentemente nos sentimos a merced de las circunstancias, impotentes ante las situaciones que ocurren, sin verdadero poder sobre nuestra experiencia. Y lo más lamentable de todo esto, esta es la sociedad dentro de la cual se están desarrollando nuestros niños y niñas. Si no podemos verlo, entonces no podemos ofrecerles algo diferente. Un día, después de un episodio intenso de desregulación emocional de mi hija mayor, que duró minutos pero que me parecieron horas, y mientras leía sentada un recordatorio que había escrito en nuestra pizarra del comedor que decía misbehave equals unmet needs, es decir, el comillas mal comportamiento equivale a necesidades insatisfechas? Sí, repito, el llamado mal comportamiento
es sinónimo de necesidades insatisfechas? Me puse a pensar qué es lo que realmente se necesita para reconocer nuestras verdaderas necesidades y además expresarlas saludablemente. Y con un impulso que vino de no sé dónde, de pronto me puse de pie, tomé el lápiz y abajo de la frase anterior escribí 3 palabras. Esas mismas 3 palabras que he ido desarrollando intuitivamente desde que me convertí en madre, para salir de ese malestar en el que me encontraba y transformar mi experiencia hacia una más auténtica, más satisfactoria y más saludable. Cuando terminé de escribir y miré de nuevo la pizarra, pude leer estas 3 palabras: autoconciencia, autorresponsabilidad y autocompasión. La autoconciencia implica tomar conciencia de una misma o de uno mismo. Sí, pero ¿de qué? De nuestra dimensión física, mental y espiritual. La autoconciencia implica contemplarnos con curiosidad para hacernos conscientes de nuestros procesos físicos y mentales, así como también de los mensajes o señales que nuestra alma nos envía constantemente. Implica volver a sentir nuestro cuerpo, nuestras sensaciones corporales, la energía y la actividad que ocurre en nuestro cuerpo. También implica notar la actividad de nuestra mente, nuestros procesos mentales, para observarlos y reconocerlos sin apego ni juicio. La autoconciencia también implica estar conectadas y conectados con nuestra pasión, con nuestros verdaderos deseos, con lo que nos motiva intrínsecamente, con esa dirección hacia la que verdaderamente deseamos encaminar nuestra vida. En definitiva, la autoconciencia significa reconocer y apreciar a tu persona, darte cuenta de que tú eres un ser humano que está aquí ahora, respirando, pensando, sintiendo, experimentando, y que tu persona también necesita y merece ser vista y reconocida, comenzando por ti. Todo esto requiere volver al momento presente, dejar el ping-pong mental del pasado y del futuro y retomar una experiencia encarnada en lo que está ocurriendo aquí y ahora. La conciencia, esta habilidad de regular voluntariamente nuestro foco de atención y de cambiar la resolución del lente a través del cual estamos viendo nuestra experiencia, es una habilidad fundamental sobre la que exploraremos más en la siguiente temporada de nuestro podcast, no solo a nivel teórico, sino que también con herramientas y estrategias prácticas. Queda mucho por conversar y compartir. Hoy solo quiero darte una pincelada para que tengas una idea con la cual comenzar a jugar y explorar en adelante. Solo para que tengas una idea sobre la cual reflexionar. Solemos vivir nuestra vida en respuesta a la pregunta ¿quién soy? ¿Eres consciente de tu respuesta a esta pregunta? ¿Cómo respondes esta pregunta hoy y cómo te gustaría responder? Te la dejo para pensar estos días. La segunda palabra es autorresponsabilidad. Y yo siempre me consideré una persona responsable, pero solo cuando me convertí en madre me di cuenta de que realmente no lo era, de que me había confundido haciéndome responsable por otros y por cosas que no me competían, en vez de responsabilizarme por mí y por mi parte. La autorresponsabilidad implica reconocer y apreciar mi responsabilidad sobre mi vida y sobre el impacto que genero en la vida de los demás y hacerme cargo, tomar las riendas, asumir mi parte y hacerme cargo de ella. Implica darme cuenta de que al final del día yo y solo yo soy responsable de mi experiencia interna, de cómo estoy sintiendo una determinada situación. Y que si bien no puedo controlar lo que ocurre en el exterior, sí puedo tomar control de cómo decido percibir e interpretar eso que está ocurriendo y qué hacer con ello. La autorresponsabilidad significa darme cuenta de que nadie va a venir a tomar las decisiones necesarias por mí,
ni a actuar por mí, de que nadie más que yo está tan implicada o implicado ni le importa tanto lo que suceda con mi propia vida que yo misma o yo mismo, y que necesito tomar las riendas de mi vida y dirigirla intencionadamente si quiero tener una vida satisfactoria. Significa entender que mi vida es mi vida y por ende es mi responsabilidad. Autorresponsabilidad también significa valorar lo importante que soy por el impacto que genero en otras personas y en el planeta. Implica darme cuenta de que tengo una parte de responsabilidad en todo lo que me rodea y que puedo elegir hacer mi parte para construir el mundo que auténticamente deseo ver. Autorresponsabilidad implica saber que nadie más va a hacer el trabajo que se necesita para desbloquear la vida y el mundo que deseas. Implica reconocer que el poder está en ti y que en lo que te enfocas, eso crece, porque hacia dónde va tu atención es hacia dónde fluye tu energía. La autorresponsabilidad es una cualidad que va de la mano con la aceptación, con la apertura a aceptar lo que se está presentando, a aceptar lo que es porque ya es y a decidir cómo responder intencionadamente a eso. Y por último, la autocompasión implica aceptar nuestra humanidad, aceptar que al final del día somos seres humanos, que tenemos una mente condicionada, que generamos mecanismos de defensa cuando nos sentimos amenazados, que nuestro sistema nervioso está continuamente tratando de protegernos y de mantenernos a salvo, que el miedo nos lleva a actuar de maneras que no se alinean con nuestras intenciones más elevadas, que la vida es un proceso y que todos estamos aquí en un proceso de aprendizaje. La autocompasión implica reconocer que hemos vivido una serie de experiencias que nos han llevado a ser como somos y a haber hecho lo que hemos hecho, pero que lo maravilloso es que existe la neuroplasticidad a lo largo de toda la vida. Y así como hemos aprendido cosas hasta ahora que nos han hecho ser y actuar de cierta manera, podemos desaprender algunas cosas y aprender otras. Podemos aprender nuevas maneras de ser y de relacionarnos que nos ayuden a sentirnos más alineados con nosotras y nosotros mismos, a apreciarnos más a nosotros y a los demás, y a construir la vida que auténticamente deseamos vivir. La autocompasión implica darnos cuenta de cuando estamos sufriendo, de cuando lo estamos pasando mal o estamos luchando, para cuidar de nosotras y nosotros mismos y aliviar nuestro propio sufrimiento. Significa volver a apreciarnos como seres y a expresarnos el amor y cuidado que necesitamos. Yo pienso que la mayoría de nosotras y nosotros actuamos desde la autocompasión, pero de maneras desacertadas. Porque inconscientemente cuando, por ejemplo, nos achacamos, lo hacemos con la intención de evitar un sufrimiento posterior, sin darnos cuenta de que esa manera de intentar ayudarnos nos causa sufrimiento en vez de alivio. También, mucho más que conversar sobre la compasión, desde el punto de vista neurológico, psicológico y también práctico, pero solo para dejarte una idea para pensar. Según ha compartido Chris Germer, se ha observado que el constructo psicológico más comúnmente asociado con la compasión es el apego seguro. Por ende, la forma en la que te relacionas con la palabra autocompasión tiene que ver con tu historia de apego. En resumen, las 3 habilidades esenciales para desarrollarnos de manera saludable son autoconciencia, autorresponsabilidad y autocompasión. Y la manera en la que te relacionas y encarnas cada una de ellas será la manera que tú o tus hijos e hijas aprenderán. Recuerda, tú eres su currículum y lo que estás haciendo en tu día a día es un trabajo gigantesco.
Así que, de mi corazón al tuyo, gracias. Pero te invito a conversar de esto en el próximo y penúltimo episodio de esta primera temporada. ¿Nos escuchamos ahí? Muchas gracias por estar aquí con tu amorosa intención de reconectar contigo, con tu familia y con el mundo. Y si encuentras valor en este podcast, una forma gratuita de apoyarnos es dejando una calificación de hasta 5 estrellas. Te tomará solo unos pocos segundos, pero tendrá un gran impacto en continuar difundiendo este mensaje. Así que, gracias. Te animo además a compartir este podcast con otras madres y padres como tú, así como también activar el icono de seguir para no perderte de ninguno de los próximos episodios. Tengo muchísimo más para compartir contigo. Por último, si quieres formar parte de nuestra comunidad, estaremos felices de contar contigo. Puedes sumarte en www.healthyparenting.network. Gracias de nuevo por estar aquí, pero especialmente por hacer día a día el trabajo más difícil del mundo junto a tú o a tus hijos e hijas. Nos escuchamos muy pronto. Dame tiempo, sopla el viento el paladar.